Buenas tardes a todos y todas. Estamos muy felices, muy contentos hoy de estar acá en este espacio que llamamos Trayectorias del programa de construcción. Un espacio de conversación que vamos a tener alrededor de 2 horas y media en relación a lo que ha sido el devenir histórico del programa en la trayectoria de la facultad. Todo este ejercicio se enmarca en un año conmemorativo de la Facultad de Arquitectura que como facultad está cumpliendo en el 2024 70 años, pero sabemos que los programas tienen edades y tiempos distintos. Los 3 pregrados, pregrado en Arquitectura 76 años, pregrado en Construcción 56 años y pregrado en Artes 46 años. Pero como facultad pues tenemos 70 años y ese es el motivo por el cual hoy estamos acá reunidos. Pero bueno, en ese contexto de este año conmemorativo hemos planteado un evento que se llama Trayectorias. Pues yo voy a tratar de instalar ese concepto porque va a guiar en buena medida todo el núcleo de la conversación, la noción de trayectoria. Y entendemos la trayectoria como lo que ha sido ese movimiento, esa línea, esos cursos que ha tenido la facultad y en este caso el programa de construcción, pero también la trayectoria entendida lo que puede ser. Y aunque a veces es complejo pensar en el futuro, pues sí queremos con la mirada y la experiencia de ustedes que han sido egresados en distintos momentos y en distintos tiempos de la facultad, algunas líneas de acción, es un ejercicio de memoria prospectiva, estamos jugando con ese asunto, usar la memoria pero para pensar hacia adelante, queremos generar herramientas de trabajo para pensar los currículos y mejorarlos. Este ejercicio va a ser grabado, lo estamos grabando en video porque también queremos después con él y con el apoyo de Janet Posada que nos acompaña en la relatoría, pues va a quedar como un ejercicio de memoria escrita también y como un documento y visual. Estamos en la sala U, todos sabemos y habitamos este espacio en algún momento, es el corazón, digamos, que late la facultad y el montaje que tenemos esta semana y que va a quedar, también me interesa poner este contexto, esta conversación que inicia esta semana con los 3 programas va a quedar hasta el final del año o va a pasar el año porque queremos con estas conversaciones dar una cuota inicial y un ejercicio de memoria prospectiva donde la comunidad en general académica va a poder participar y a través de un ejercicio de postales, ya están viendo algunas pegadas por ahí en las paredes, vamos a dejar esa especie como de mensaje o esa apuesta y ese reconocimiento de lo que hemos sido para ese trabajo como histórico. Entonces hoy estamos acá en este espacio que tiene, en la mañana trabajamos, me interesa a los invitados plantearles esto, ayer trabajamos con artes, hoy estamos trabajando con construcción, mañana trabajaremos con el programa de arquitectura y en ese ejercicio en la mañana hicimos un taller o estamos haciendo un taller que llamamos Trayectorias Recientes y es traer egresados pero que se enmarcan entre el 2014 y el 2024. Con este grupo de egresados más recientes o de trayectorias recientes estamos explorando o indagando cómo se han insertado en el mundo laboral de hoy, en esos retos o en esos cambios o en esas características propias de las disciplinas, cómo está la empleabilidad, el emprendimiento, todo lo que acontece en ese mundo del empleo o del desempeño o de la posibilidad de crear empresa, digamos como egresados recientes y ellos nos van a dar, también hicimos para pensarlo, pero con ustedes es un corte más, llamémoslo así, profundo en el tiempo, pero que ha sido pensado cortando por décadas y ahorita en la presentación eso va a aflorar, cada uno de ustedes, al menos fue pensado así, corta una década del programa y una década del tiempo. Hay un egresado de los años 2000, de los 90, de los 80, de los 70, ¿cierto?
Entonces, con ustedes queremos ver eso, esa evolución del programa. Es un ejercicio también de memoria, hay toda la posibilidad también a la historia, a la anécdota, porque justamente desde esa cotidianidad de habitar el programa, habitar la universidad, pues va a ir emergiendo esos cambios, esas evoluciones, esas maneras de aprender en algún momento una disciplina, cómo fueron migrando entre décadas las herramientas, no sé, los conceptos, los instrumentos, los problemas, y a partir de ese corte, llamémoslo histórico por décadas, que es lo que ustedes nos van a ayudar a entender, pues también nos haremos preguntas hacia adelante. En la pared hay 3 preguntas, con el director Mauricio las vamos a desarrollar con más profundidad, que tienen que ver con los aportes, qué se puede mejorar y alguna línea posible del futuro. Hay un texto de sala que enmarca todo este proceso conmemorativo que es el en el que estamos, y quiero saludar para acabar como con la apertura de este espacio hoy, y posiblemente se nos van a integrar algunas personas de la comunidad académica a este ejercicio como de escucha y de diálogo. Es un formato muy conversado, pues muy tranquilo, no hay pues nada así como libreteado, y en ese sentido pues la invitación a que sea un formato muy dialógico y muy tranquilo. Pero quiero saludar al profesor Juan Torres, decano encargado de la facultad. En este momento, en esta época, el profesor Ader García está en una comisión de estudios. Igual él envía un saludo a los egresados que hoy nos acompañan, y el profesor Juan, egresado del programa de construcción, hoy es el ingeniero, es profe, ingeniero eléctrico, pero electricista con una trayectoria o con una adhesión importante pues al programa de construcción, una representación importante del programa de construcción en la dirección de la facultad. Hoy dirige la vicedecanatura de investigación y extensión. Me excuso, no me presenté, yo soy Luis Fernando Munera Naranjo, vicedecano académico. Entonces aquí están como esos 3 ejes misionales: la investigación, la extensión y la docencia. También está con nosotros el profesor Mario González, que quiere, y lo hemos invitado a que nos dé un saludo, porque este año se ha gestado la Fundación de Egresados de la Facultad de Arquitectura, UNACE. Entonces quiero que el profesor Mario nos haga un saludo. También ha tenido pues una relación muy importante con el programa de construcción en la historia. Entonces, Mario, te abro el micrófono para ese saludo, y ya con Mauricio retomamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me convocan, yo diría que, aunque fundamentalmente para hacerles un comentario de la Asociación de Egresados de la Facultad, voy a pedir un minuto más después para hacer alguna referencia a esa trayectoria de tiempo atrás en la facultad, en las actividades del programa de construcción o en otro programa como el de arquitectura. Primero hablemos de UNACE. UNACE es la Asociación de Egresados de la Facultad de Arquitectura. Convoca no solo a los egresados de alguno de los programas, sino a todos los egresados de todos los programas de la facultad. Es decir, en ella tienen cabida los egresados de construcción, los egresados de artes, los egresados de arquitectura y quienes egresen de programas de posgrado. Esta asociación, como es normal en este tipo de organizaciones, pues tiene como objetivo establecer lazos entre la comunidad egresada de los programas y su facultad, su alma mater, su universidad. Ahí en la universidad, en la sede, sabemos que hay otras asociaciones de egresados de toda la sede, en fin, pero esta tiene la característica de concentrarse en los egresados de la facultad. En esa conexión egresados-facultad, facultad de egresados, pues tenemos dentro de los programas de trabajo, aunque hay que decir que siguen siendo programas de trabajo,
una serie de actividades de tipo académico, de tipo fomento profesional, de tipo investigativo, etcétera, que ya quienes se vayan aproximando a la asociación pues tendrán oportunidad de conocer y de enterarse en mayor detalle. En este momento podemos decir que tenemos un convenio de colaboración con la facultad. La asociación hay que entenderla como un organismo externo, somos familia, pero tenemos, entre comillas, negocios distintos, ¿cierto? El negocio, entre comillas, nuevamente la palabra puede que no suene muy cómoda, pero el asunto aquí es el asunto académico, el asunto investigativo, el asunto de la extensión, en fin, y para la asociación el asunto es ese fomento y correlación entre los egresados entre sí y entre los egresados con su facultad. Bueno, pienso que tal vez rematar diciendo que por ahora estamos escasos de afiliados. Acabamos de hacer una postulación para representantes ante el Consejo Directivo de la facultad y, por ejemplo, de construcción no tuvimos ningún candidato para presentar, para postular. Postulamos de artes, postulamos de arquitectura, pero aspiramos pues a que en el futuro esas ausencias se resuelvan y tengamos participación de muchos más. Bueno, eso ahí por la asociación. Ahora, por mi relación con la facultad y mi relación con construcción. Para empezar, yo no soy constructor, no soy arquitecto constructor de título, soy arquitecto de título, pero le contestaba ahora que constructor de corazón. Realmente toda mi gestión en la facultad, desde que el profesor Samuel Melguizo alguna vez se cruzó conmigo en un corredor y me dijo: yo lo necesito a usted en la sección de construcción. En ese momento ni siquiera era departamento de construcción. La sección de construcción era una parte académica adscrita al departamento de arquitectura. Y eso fue por allá como en el 70, a finales del 70. Todavía no había egresado yo como arquitecto por el momento. Empecé a trabajar con Samuel y me quedé en construcción el resto de vida. Es decir, fueron 30 años largos que estuve, 32 si contamos desde ahí, desde ese momento, estuve vinculado a construcción, luego como profesor dentro del departamento de construcción, como director de carrera de construcción, como director de departamento en algún momento, en fin, y como profesor del área de construcción en distintos tipologías, pues durante todo el tiempo. Quisiera como dos cosas. Estoy hablando del pasado, pero cada vez que hablo del pasado en la facultad pienso que en la facultad siempre hablamos del pasado. Es decir, mi historia de lo que oía a mis compañeros, a Samuel, a Octavio, a Ernesto, a todos, siempre mirábamos a qué había sido hasta el momento la facultad, qué había sido hasta el momento la carrera, y tengo que confesar que siento la necesidad de que generemos espacios en los que podamos hablar del futuro, pero no del futuro en qué les vamos a enseñar el año entrante o qué modificación al plan de estudios podamos hacer, pensando en que, bueno, vienen demandas distintas, las tecnologías, etcétera, nos exigen formaciones diferentes. No solo en ese aspecto, yo pienso que, y los invito a ustedes pues a pensarlo, porque exceptuando tal vez a ustedes dos, ustedes vienen de afuera, ¿cierto? Y hay que pensar la carrera y pensar la profesión y la proyección de la profesión en un futuro afuera. ¿Cómo va a ser allá? Yo no he tenido todavía oportunidad de sentarme con nadie
hablarlo en esos términos, pero es una invitación. Pienso que hay que, pues aprovéchennos a los que tenemos memoria para que hablemos del pasado, pero los que tienen presente y seguramente mucho más futuro del que ya me queda a mí, a que hablen del futuro y nos los propongamos como objetivos, ¿cierto? Como objetivos. Realmente, voy a cerrar con esto, porque si no me quedo aquí con el micrófono toda la tarde, cuando recuerdo los inicios de la carrera, justamente en ese tiempo, y voy a recordar a personas como profesor Orlando, voy a hacer, seguramente tendré omisiones, me disculpan ellos, el profesor Orlando Hurtado, el profesor Jaime Gil, el profesor Aníbal Ochoa, el profesor Otto González, Augusto González, fueron quienes pusieron los primeros, digámoslo en términos constructivos, los primeros ladrillos para construir lo que hoy es un programa con 50 y tantos años, de 60 y tantos, 56 años de vigencia ya. Ellos, y tengo que decir que cuando ellos hicieron ese trabajo, que después otros entramos a reforzar seguramente, pero que ya estaba el camino construido, ellos estaban pensando futuro. Ellos estaban respondiendo a unas condiciones de ese momento, pero estaban pensando futuro. Y un poco pues conecto eso, narro eso para decir, pues, o para reforzar la invitación que les estoy haciendo a pensar futuro para construcción. Y decir pues que no quiero faltar a la memoria de algunos otros que detrás de quienes cité ahora, pues vinieron Samuel que armó semestre a semestre el plan de estudios y conectó el esquema departamental de la universidad y trajo los profesores de minas y construyeron los programas y todo aquello para poder dictar las asignaturas. Después Octavio Uribe, pues a quien tampoco podemos olvidar, y yo estuve ahí con ellos y aprendí de ellos y empujé con ellos en algún momento. Después ellos avanzaron a otros niveles y yo recibí la batuta ahí para seguir empujando desde la dirección o algo así. Pues es esos tiempos de la facultad, de la carrera, que quiero dar testimonio de ellos y desear pues que estos eventos que están desarrollando ustedes sean pues como un proceso de estímulo y que ustedes que volvieron a la facultad no se vuelvan a ausentar. Cierro con esta anécdota. Yo acostumbro invitar con quienes me encuentro, que conozco por supuesto, a que vengan a la facultad. La respuesta siempre es: pero yo a qué voy a ir allá si es que ya yo no conozco a nadie. Digo yo, bueno, pero tal vez ese es un estilo mío muy personal. Yo acostumbro ir a las casas en que viví, en que vivió mi familia, que viví con mi papá. Y yo voy a Montería y miro la casa donde vivimos en Montería. Y hace un año estuve en el Valle del Cauca y fui a ver la casa y voy con mis hermanas y les muestro y les digo, aquí vivíamos. Entonces yo les digo, la facultad está ahí, ese espacio que usted habitó, ese espacio que usted trasnochó, en el que usted vivió, ahí está. Y le juro que algunos nos encontramos, así sea a la profesora María Mercedes, ¿cierto? Algunos nos encontramos de esos históricos de la facultad, y si no, rememoramos, conversamos, en fin, y vengo con algunos, vengo de vez en cuando con algunos, y no falta el que me diga, tenemos pendiente ir a dar una vuelta a la facultad. Entonces, por favor, vuelvan, conéctense, conversen con la facultad. Ojalá hubiera, decía yo ahora, más estudiantes aquí que dijeran, ve, hombre, es que uno después de 50 años todavía es constructor, ¿cierto? Después de 50 años de egresado, o sea, yo tengo una perspectiva larga en la vida para aquellos que hoy todavía están en el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario. Bueno, continuamos entonces con el orden del día. Vamos a tener un espacio de presentación. La invitación es a que cada uno se presente.
haciendo énfasis en la década en la que se graduó, y nos interesa mucho pues saber la trayectoria, dónde han estado, qué han hecho y cómo han logrado visibilizar ese rol de constructores en la sociedad. Arranquemos por el profesor Luis. María. Bueno, buenas tardes. Pues yo agradezco mucho la invitación. Yo no sé, yo siempre le dije a Mauricio pues que no era de los más indicados para estar aquí. Yo no me acuerdo exactamente el año en que egresé, creo que fue en el 80, en la década del 80, finales de la década de los 80. Y después de recién egresado, yo hice en esa época en construcción, se hacía un taller de sociología que la profesora era Françoise Coupé. Y con Françoise Coupé me articulé a un proyecto de la entonces Escuela del Hábitat Popular, Centro de Estudios del Hábitat Popular, CEHAP, y yo me gradué aquí en esta sala y al otro día volé a Quibdó a trabajar en el plan de mejoramiento de la microcuenca de la Quebrada La Yesca, proyecto que dirigía Gilberto Arango por la escuela, por el Centro de Estudios del Hábitat Popular. Desde entonces seguí esa trayectoria en el hábitat popular y en la investigación histórica que siempre hice. Eso me condujo a hacer la maestría en estudios urbanos regionales y posteriormente el doctorado en historia. Desde que estuve en la carrera de construcción, Mario González fue mi profesor, también fue testigo de las peleas que tuve en el comité académico porque consideré que el enfoque de construcción era muy reduccionista y requería ampliarse al tema la historia de la construcción, la historia de la arquitectura y demás, y que ahí había un nicho muy fuerte y muy representativo, y había un sector muy ortodoxo que decía que no, que si estaba interesado en estudiar en historia, que fuera a estudiar historia a otra parte. Entonces, obviamente, afortunadamente de ese grupo en los que yo egresé hay personas como Dolly Patricia Alzate, que trabaja con la Fundación Ferrocarril de Antioquia y son expertos en restauración, en patologías y demás. Carlos Acevedo, que fue de un grupo que yo dirigí que se llamaba Grupo Construcción, en la época que Fernando Viviescas fue decano. Nosotros formamos un grupo y ese grupo creó un concurso nacional sobre materiales que ganó un historiador que se llama Luis Fernando Molina. Ese libro está sobre la historia de la tapia, porque estábamos procurando que hubiera un enfoque hacia ese lado. Entonces, después de eso, mi trayectoria como investigador y de trabajando con el tema del hábitat popular me llevó a la Universidad del Valle a trabajar con Gilma Mosquera y Jacques April. Con ellos yo trabajé y viví en el atrato medio y trabajamos programas de mejoramiento habitacional. Yo viví en un caserío que se llama Tagachí, que eso no aparece ni en los mapas, y vino a ponerse de alguna referencia cuando la bomba o cuando se voló en la iglesia de Bojayá, porque es más o menos relativamente cerca a Bojayá. Es decir, yo viví 5 años en el Chocó después del proyecto con el CEAP, y eso marcó mi rumbo, mi orientación. Después de eso vine de nuevo a Medellín, estuve trabajando en un proyecto que se llamaba, que trabajamos con Norelena Mesa, Marta Valderrama, Natalí Montoya, de los que me acuerdo en este momento, que se llama Arquitectura de las Diversidades Territoriales en Urabá. Ahí trabajé con Jorge Hernán Salazar. Jorge Hernán Salazar trabajaba el tema bioclimático y yo trabajé todo el tema de la arquitectura y la construcción en toda la zona de Córdoba, Urabá antioqueño, el Darién chocuano, que es un libro muy valioso que salió en los 90 y que en la actualidad apenas se está dimensionando y se está reconociendo. Entonces siempre el trabajo mío ha estado en ese tema de la investigación histórica, de la investigación patrimonial,
etcétera, de la historia urbana, de la historia de los materiales, etcétera. De hecho, precisamente la tesis doctoral que hice se llama "Del alarife al arquitecto, el saber hacer y el pensar la arquitectura en Colombia", que fue un trabajo que rescataba todo ese pasado de los procesos que llevaron y condujeron a la profesionalización de la arquitectura en Colombia, pero lo que antecedió. Entonces siempre me he desenvuelto en ese lado, y cuando ya retorno a la universidad y gano la convocatoria para quedar en la Escuela del Hábitat, pues he seguido ya en la parte investigativa y académica. En la actualidad, como director de la Escuela del Hábitat, lo fui hace 10 años o más, también fue director, ahora volví a ser director, y en los últimos 4 años he estado como coordinador académico del doctorado en estudios urbanos y territoriales de la facultad, donde convergen todos los grupos de investigación, las escuelas de la facultad, en un proyecto que ya va por la 3ª corte. El año entrante convocamos a la 4ª corte, pero en la que nosotros nos hemos involucrado desde la Escuela del Hábitat, como la Escuela de Planeación, la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Artes, etcétera, que es una manera mancomunada de trabajar los procesos que hay. Creo que en eso se establece más o menos mi trayectoria como investigador, como académico. Nunca he trabajado en obra pública ni en obra privada. Trabajé en obra comunitaria, es decir, construí con comunidades, trabajé con comunidades. De hecho, el proyecto con Gilma Mosquera y Jacques April se trataba de construir participativamente, donde yo dirigí los proyectos de casas comunitarias. No solo dirigía, sino que me tocaba aserrar, acoplar, trabajar de la mano en las comunidades, porque también siempre consideré que el que construía no debería ser para el sector privado, sino para el sector comunitario. Eso me enlazó mucho con el Centro de Estudios del Hábitat Popular y la Escuela del Hábitat, y una situación que sigo manteniendo hasta el presente como director. El nombre mío es Luis Fernando González Escobar. Se me olvidó presentarme, porque es que uno se conoce tanto que ya no dice el nombre. Te voy a responder por qué estás en la lista, y es precisamente porque acá en la academia históricamente hemos buscado los egresados que están afuera, y el profesor Luis Fernando para mí es pionero de los constructores que se dedicaron a la academia, a los procesos de formación, a la investigación, y él no quedó en la escuela de construcción. O sea, él es un líder de la Escuela del Hábitat de nuestra facultad. Entonces, yo creo que suficientes méritos después de escucharte, y por eso es que desde el comienzo tenías un puesto acá asegurado. Bien. Pero bueno, el nombre mío es Johnny Carmona. Yo también ahorita te hago la misma pregunta de Luis, ¿por qué estoy acá? Tampoco sé. Pero yo quiero comenzar mi presentación con… ¿De qué década? Yo soy de la década del 2000. Mis compañeros salieron en el 2000, yo terminé en el 2003. Pero ya te voy a contar por qué terminé yo en el 2003. Porque quiero iniciar es con una frase que mamá dice ahorita, y es que yo vivo el sueño colombiano, ¿cierto? Y es porque en el 2000 que se graduaron todos los compañeros, yo tuve que suspender la carrera un año y medio para irme a ir a Estados Unidos. Y yo tenía muchas dudas si regresar o no. ¿Será que regreso? ¿No? Estábamos como en el 8º semestre más o menos. Y uno podía como suspender las materias como un año. Cuando al año y medio me llama en ese momento Edgar Arroyo, que en ese momento estaba decano, si no estoy mal, y me dice que por qué voy a dejar la carrera abandonada, que si yo no pienso regresar al país. Y yo, pues es que yo ya no tengo familia allá en Colombia, y ya toda mi familia en ese momento vivía por fuera, y yo no veía ninguna proyección. Yo pues no tengo necesidad de regresar a Colombia, pero no sé, de esas cosas de la vida que pues, yo dije, algún día regresaré, no sé a qué, pero
yo creo que es mejor dejar eso organizado. Y regresé acá a Colombia. En conversaciones con otros compañeros después de que regresé a Colombia, terminé la carrera en el 2003 y me fui del país 10 años. En esos 10 años estuve trabajando con mármol y granito, ese fue como el trabajo de grado mío. Y durante esos 10 años yo tuve un accidente y a los 5 años comencé a ser independiente. O sea, estaba dando 5 años por fuera, me accidenté y yo, pues yo voy a empezar a ser independiente. Y el momento ese como de quiebre fue que pues yo trabajaba para un tío, siempre me había soñado trabajar en la compañía de un tío. Yo como constructor nunca me proyecté en trabajar en una constructora, o sea, siempre me estaba proyectando en trabajar independiente. Y muy curioso que ahora que lo soy, muchos compañeros se acercan y me dicen eso y lo resaltan y dicen, vos en la carrera siempre decías que no te veías trabajando en una constructora, o sea, la tenías muy clara desde que estabas en la facultad. Entonces cuando me accidenté, yo volví donde el tío y le dije, bueno, ya, pues yo creo que ya puedo volver a trabajar. Y me dijo, no, pues, o sea, mira a ver si conseguís clientes, al menos así te pagaba el salario, de alguna manera como despectivo. Y yo, pues, de conseguir clientes para él, los consigo para mí. Y empecé yo a trabajar, eso fue en la ciudad de Nueva York. Empecé a trabajar. Otro compañero de nosotros de la Facultad de Construcción se fue a estudiar a Alemania arquitectura. Yo le dije, pues entonces empezamos a trabajar los dos, a hacer diseños. En ese momento vivía yo en Nueva York y yo le decía, empecemos a hacer diseños, no solamente a trabajar la piedra, que era lo que nosotros hacíamos, como los mesones y los pisos, y yo no, vamos a hacer algo más. Empecemos con diseños de lobbies, de baños y otras cosas que está relacionado con eso. Algo muy loco fue que yo estando en Nueva York, él estando en Alemania terminando arquitectura, nosotros terminamos diseñando y construyendo las canchas de Premium Plaza. Eso fue con Colpatria, creo, en algún momento que hicimos eso. De esas cosas de la vida que uno dice, o sea, en qué momento terminé yo otra vez en Medellín diseñando con un compañero que está en Alemania y yo que vivo en Nueva York. Nunca había ejercido la carrera, nunca había trabajado en ninguna compañía y yo creo que ahí empezaron como a aparecer cositas acá en Colombia. 5 años después, por allá como en el 2009-2010, aparece eso del real estate en Estados Unidos, esa burbuja inmobiliaria. Y yo en una conversación con un tío le digo al tío, yo creo que esas máquinas, porque había unas máquinas de mármol, granito, yo seguía como inmerso en esto, yo me las llevo para Colombia. Dice, pero si allá no hay gente, ¿y qué vas a hacer en Colombia? Y yo, pero es que yo creo que allá puedo hacer algo. Dice, pero no tenemos familia, toda tu familia está acá, todos vivimos acá. Yo, no, yo me voy para allá, yo a ver qué puedo hacer. Me vine para Colombia, eso fue como en el 2010, en búsqueda de tener una compañía relacionada con la experiencia que tenía, que era mármol, granito y todo este tema de enchapes y acabados. No resultó y resulté teniendo una empresa de montacargas. Eso no tiene nada que ver con construcción ni tiene nada que ver con lo que estudié. No pudimos hacer ninguna venta de montacargas ni prestar ningún servicio de montacargas y a los 6 meses aparece otro compañero diciéndome, yo necesito que me ayudes con un contrato de aire acondicionado. Yo, no, pues es que yo solamente vi una materia con José Tobar. Y me dijo, no, eso es suficiente. Y yo, no, eso no es suficiente. Yo le decía a él, todos sacamos 5 en esa materia. Y él, no, pero es que el relacionamiento que vos tenés es lo que necesitamos. Todos tus amigos están en constructoras y eso es lo que uno necesita para sacar los proyectos adelante. Y yo, no, eso no es lo que uno necesita. Y entonces, ¿qué hacemos? Y nosotros sin facturar con el proyecto de tener empresa acá, hasta que llegó un día y me dijo, no, eso es San Nicolás, allá está Convel, está Muros y Techos, y yo necesito que vos me ayudes con este contrato. Y yo no sé nada de aire acondicionado. Me dijo, pero es que vos sos muy responsable. Y en ese desespero de emprender acá en Colombia, o sea, cogimos el contrato. Lo curioso es que la empresa para la que yo iba a trabajar lleva como 3 meses sin iniciar el proyecto. Cuando yo llego allá me encuentro todos los compañeros míos. Entonces estaba Jenny Soto, el director de la obra Sergio Arango, está Eliseo, todos los compañeros, y yo no, pues yo que me voy a ir a presentar allá a resolver un problema que ellos saben que yo no estoy en capacidad de resolver, porque yo no sé nada de aire acondicionado. Lo más bonito de todo fue que Sergio me vio, me saludó, le preguntó a la compañía que era la que estaba, pues la que tenía el contrato,
Y le dijo, bueno, es Johnny el que nos va a apoyar ya con todo el tema de aire acondicionado. Sí, me dijo, bueno, ya se acabaron los problemas acá, yo me entiendo ahora adelante directamente con Johnny. Yo volví donde los socios míos y les dije, tenemos un problema más grande. El problema es que Sergio confía en nosotros, en mí, y nosotros no sabemos hacer eso. Yo no sé qué vamos a hacer. Y yo, bueno, lo único que tenemos que hacer ahí es ser responsables y lo que siempre hemos sabido hacer y es responder. Vamos a contratar gente, a construir, a estar pendiente del proyecto, a programar las personas, a asistir al comité y resultamos haciendo todo el proyecto. Entonces, después de que terminamos todo ese proyecto, se habla de Muros y Techos porque Luis Felipe hace parte de Muros y Techos. Luis Fernando nos llevó para el Centro Comercial del Este. Dijo, no, yo los necesito a ustedes en Del Este. Nos fuimos a trabajar en Del Este. Del Este nos llevaron para el Centro Comercial Santa Fe. Y yo que venía solamente para un proyecto de tener una empresa acá en Colombia que pensé que era de 6 meses, me fui quedando. La familia mía me llamaba y me decía cuando regresas, y yo, ¿hay trabajo? No, acá no hay trabajo. Y yo, yo acá tengo mucho. Y me fui quedando. Y hoy tengo una compañía de ingeniería que se enfoca en todo el tema del aire acondicionado, donde ahorita hacemos presencia en el Caribe también, pues ya estamos por fuera. Y el sueño mío es exportar ingeniería, ¿cierto? Exportar como todo ese conocimiento que tenemos nosotros, que ya también lo hemos hecho en algunos lugares en México y en otras partes. O sea, no sé si luego, después del conversatorio, vamos a hablar un poquito de futuro, que sí me parece muy importante de todo el tema de las proyecciones. Entonces, bueno, ahí cierro con lo que inicié mi presentación. Ahí es donde mi mamá dice que yo vivo, es el sueño colombiano, ¿cierto? Que muchas personas migran a Estados Unidos, una cosa súper bella, o sea, como lo presenta mi mamá. Ella dice, todos migran a Estados Unidos a buscar un sueño americano, y yo salí de Estados Unidos para buscar un sueño colombiano y lograr un montón de cosas pues bonitas, y es la manera como ella lo ve, y creo que es romántico, pero es muy bello. Gracias. Yo también tengo que responder la pregunta. A Johnny yo lo conocí en el año 2015, me nombran director de infraestructura de la sede de Medellín, de acá de la Universidad Nacional. Y el primer chicharrón está en campaña para la alcaldía de la gobernación y hubo unos debates en el Gerardo Molina. Y el sistema de aire acondicionado que había sido diseñado por nuestro profesor Tovar estaba fuera de servicio y eso pues, a ver quién y pum, y di con Johnny, colega, y entonces acá el primer descubrimiento, los constructores somos unos solucionadores de problemas. O sea, yo creo que de las profesiones que solucionamos cualquier tipo de problema, si no creamos que no somos competentes, nos metemos, estudiamos, nos formamos y solucionamos el problema. Entonces con él pusimos unos aires provisionales, salimos del problema y cambiamos el sistema de un chiller a un sistema de una torre de enfriamiento de agua, y de ahí para adelante pues yo hice la implementación del Facility Management de la sede. Entonces levantamos que teníamos más de 250 unidades de aire acondicionado en toda la sede, eso era una locura de todos los tipos y todo, y empezamos con él un proyecto muy lindo de mantenimiento y operación de todos los sistemas de aire acondicionado de la sede. Entonces, ahí nos conocimos, trabajamos y creo que la sacamos del estadio precisamente porque ese es nuestro ADN. Entonces, esa es la razón por la que estás acá. Igual que Luis, o sea, él es un formador, un investigador, él es un empresario. O sea, siempre he dicho, porque esta mañana nos decían los estudiantes, hombre, ¿quiénes son empresarios? Que no nos forman para emprender. Claro, o sea, yo conozco muchísimos colegas. Yo de hecho tuve empresa también en algún momento que somos empresarios y quisimos tener acá pues la muestra de un empresario muy exitoso. Listo, mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Restrepo Ramírez. ¿Tengo cara de qué año de egresado? Listo, no, yo me egresé por allá en el 2022. Listo. Entonces les voy a contar la trayectoria desde que empecé y cómo llegué acá. Listo, yo
egresé del bachillerato sin saber qué hacer. Entonces me di los 6 meses sabáticos y por cosas de la vida terminé estudiando química en la de Antioquia. Y no, eso no, yo me sentía más desubicado que cualquier otra cosa. Entonces se me dio por estudiar arquitectura y al año siguiente aterricé acá en el programa de arquitectura y tampoco era por ahí la cosa, yo más desubicado, más aburrido, mi mamá más preocupada porque este muchacho no nada que da con lo que es. Entonces vi que estaba el programa de construcción y era como más acorde a lo que yo me imaginaba. Entonces en el segundo semestre de mi programa de arquitectura matriculé todas materias de construcción que pudiera. Entonces yo estudiando arquitectura en ese semestre era viendo geometría vectorial, cálculo, materiales, residencia en obra, costos y presupuestos y yo sin idea de nada. Listo, empecé a ver las materias y a mí me empezó a gustar. Entre las que más me gustaban era la parte de materiales. Vi materiales 1 con la profe Gloria y a mí me gustó demasiado. Con los números me fue bien, era como lo que me gustaba. Residencia en obra que era como el colador con el profe Juan B, esa sí la cancelé. Esa me tocó darle de baja porque yo no sabía nada de nada y costos y presupuestos también me gustó. Entonces yo terminando ese semestre yo dije, yo de arquitecto, no, a mí me gustó la construcción, vámonos por ahí. Solicité traslado y ahí mismo ingresé al programa de construcción por allá en el 2016. A mí me gustó mucho la parte de materiales y empecé la primera, era mi segundo semestre en construcción. Yo en el colegio había aprendido a programar computadores y a mí me gustaba programar cosas. Entonces me acuerdo que en una asignatura había que hacer el diseño de mezclas de concreto tratando de programarlo en Excel, pero yo sabía programar en .NET. Entonces, por esa época, uno de los trabajos era programar ese método de diseño en lo que uno quisiera. Entonces, yo me acuerdo que hubo un paro como de 2 semanas y yo me metí esas 2 semanas a programar todo eso en .NET y dejé la programación del diseño de mezcla automatizada. Cuando levantaron el paro, yo lo presenté y ya era todo listo para hacer el diseño de mezclas. Entonces el profesor que me daba la asignatura me dijo que si quería empezar a trabajar en el semillero haciendo ese tipo de cosas. Entonces comencé a aproximarme a la investigación de los materiales. El primer proyecto en que trabajé era que había un lodo residual de cantera, que era un material muy fino que se producía por el lavado de la arena, que era un problema que querían hacer algo con ello. Entonces empezamos a plantearlo cómo lo podíamos estabilizar. Empezamos a hacer pues todo el desarrollo y lo presentamos en un congreso en Estados Unidos. Una de las cosas más bonitas era que cuando estábamos allá nosotros veíamos los demás proyectos y entonces nos preguntaban, ¿y ustedes cuánta plata les dieron para el proyecto? Y nosotros, no, nosotros este proyecto teníamos $1.000.000 que fue para comprar los materiales. Entonces nos decían la otra gente, no, es que a mí me patrocinaba la Rolls Royce y me dio $150.000. Y también nos decían, ustedes son de doctorado, y nosotros no, nosotros somos de pregrado. ¿Y que estudian? Construcción. Y eran muchas personas de materiales y otros campos. Terminando el evento, logramos ganar al mejor póster de esa parte de economía circular y reutilización de materiales a partir del proyecto. Entonces en esa parte a mí me empezaron a gustar los materiales. Entonces regresé a seguir, ya iba como en quinto, sexto semestre y me enfoqué mucho en la parte de materiales y de desarrollar investigaciones. Y empecé a trabajar en distintos proyectos allá, proyectos con madera, investigaciones materiales, pero más aplicado a laboratorio de investigación. Después de eso, digamos que también empecé a migrar, a mí me gustaba mucho programar, entonces también en la parte de la gestión de la construcción, cómo podía aplicar esa parte de la programación. Entonces era como mi devenir. Yo me mantenía entre desarrollar materiales, ciencia de materiales, pero desde la vista del constructor. Pero adicionalmente me gustaba la parte computacional. Entonces empecé así, participé en varios proyectos de investigación. Cuando estaba terminando el pregrado, hubieron una convocatoria de unos programas que se llama MyTax. Es un programa en que usted se puede ir a una entidad canadiense a hacer una pasantía de un semestre a trabajar en un proyecto.
Entonces yo terminé materias y yo me había presentado a ese programa. Aquí en la parte de maderas, a mí me gustó mucho parte de las investigaciones de construcción en madera y había desarrollado un software sobre conectadores en estructuras de madera. Entonces yo había visto que los pioneros y los que más avanzados estaban era un ingeniero que se llamaba Thomas Thaler, que había diseñado uno de los rascacielos más grandes del mundo en madera. Y vi que en ese programa canadiense, para ir a hacer las pasantías, él estaba ofertando una plaza en un proyecto. Entonces me presenté en esa plaza y me seleccionaron. Entonces yo, terminando el pregrado, me fui para Canadá a trabajar un semestre en ese tipo de estructuras. Entonces mientras yo estaba allá, aquí me estaba graduando. Entonces yo no me gradué, vino mi mamá por mí porque yo estaba allá. Entonces tuve la oportunidad de trabajar mucho esa parte en maderas y terminando mi pasantía me dijeron: usted se quiere quedar a hacer su maestría o hacer su doctorado acá, aquí tiene su beca. Y yo, había mucho frío, eso quedaba casi en Alaska, yo no veía a nadie. Y yo, pues yo siempre me he ido, pero termino volviendo. Entonces no, yo me regreso a Colombia. Yo había ya pedido admisión en la maestría, entonces no, yo voy a regresar a entrar en la maestría. Entre los varios proyectos que había desarrollado, había uno que era aplicar a ese diseño de mezclas la parte ambiental para seleccionar la cadena de abastecimiento de los materiales. Y cuando regresé, bajo ese proyecto, digamos, yo soy de una corte en donde la parte investigativa fue muy importante. Hacia el 2022, que fue en el año en que me gradué, de mi corte hubieron 3 estudiantes del programa de construcción que nos presentamos a los premios Medellín Investiga. De todo Medellín, de alrededor de 250 postulantes, en esa corte ganamos 3 a los mejores proyectos de investigación en pregrado. Un compañero, Daniel Marín, en la parte del hábitat y el entorno construido, Isabel Ataborda en la parte de materiales, y yo que trabajaba materiales, pero aplicado a la parte de computación. Entonces, yo regresé y tenía que definir qué iba a hacer con mi proyecto de grado para la maestría. Entonces yo ya venía de estar muy saturado de trabajar siempre con materiales. Era, usted tiene un residuo, trate de estabilizarlo, mejorarlo, probarle las propiedades y mirar si funciona o no. Entonces yo no quería en la maestría trabajar esa parte de materiales. Sin embargo, sí seguí vinculado a proyectos. Entonces, cuando regrese, uno recién graduado, uno quiere ya saber, listo, yo voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Entonces, en esa parte, un profesor con el que yo venía trabajando me dijo: tenemos un proyecto grande de regalías en donde lo podemos vincular para desarrollar un material a partir de un residuo en San Andrés. Entonces, empecé a trabajar en ese proyecto para hacer un concreto a partir de escorias de alto horno para reemplazar los agregados. En ese proyecto trabajé los últimos 15 meses y iba trabajando en mi proyecto de maestría. En esa parte se me dio, como yo siempre había trabajado, yo quería aplicar modelos de inteligencia artificial para gestión de construcción y para poder estimar sobre costos, sobre tiempos o distintos procesos. Entonces eso me llevó a que me fui a la Facultad de Minas a estudiar inteligencia artificial. Entonces he estado siempre trabajando en la parte del desarrollo de los materiales, pero también he estado en la parte computacional. Y ya llevo 4 semestres dictando los cursos de materiales 1 y materiales 2, que son diseño de morteros, concretos, pero tratando de mirar esa visión, de tener tanto los costos, la cadena de abastecimiento, la parte computacional, todo lo que puede mejorar ese tipo de procesos. Actualmente ya soy especialista en inteligencia artificial y me falta defender mi tesis de maestría. Entonces, digamos que tengo trayectoria en la parte investigativa de materiales, pero quiero aportar más en esta parte nueva de los sistemas, de la parte de inteligencia artificial y ver cómo lo podemos integrar a nuestro programa de construcción. Muchas gracias, profesor André Felipe. Y también, tampoco sé por qué me llamaron. Le voy a responder. André Felipe fue un cerebro fugado y él no lo dice, pero a él lo coquetearon en el norte del continente
con unas condiciones muy buenas, y él está acá. Está acá, tiene una trayectoria investigativa envidiable, va a ser nuestro relevo generacional, porque un poco hay que decirlo, los profesores de nosotros no habían constructores, ¿cierto, Mario? O sea, no había ningún constructor, solo por allá creo que finalizando la década del 90, empezando el 2000, empiezan a haber profesores, arquitectos, constructores. Entonces yo entré ya también en este milenio, en este siglo, pero ya muchos estamos de salida, estamos ya en ese proceso. Entonces el profesor André Felipe empieza a garantizar ese relevo generacional. Está haciendo el curso que todos hicimos, que fuimos docentes ocasionales, él es docente ocasional en este momento, pero aspiramos que en ese proyecto de vida esté teniendo en cuenta poderse vincular a la universidad, porque tiene mucho que aportarle a las nuevas generaciones de constructores, y creo que al escucharlo pues concluimos por qué está acá. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Alejandro López. Yo entré acá en la Universidad Nacional en el año 2000, me gradué en el 2005. En esa época hubo como algo que a mitad de carrera, que empezó como la polémica de la matrícula profesional del arquitecto constructor, que nos iban a quitar la matrícula, que nos cambiáramos de carrera, que nos saliéramos. Y yo fui de los compañeros que no, quedémonos firmes, porque es que nosotros somos de la Universidad Nacional, que esto es la carrera que nos gusta, y casi que yo fui como de los líderes que ayudó como a que los compañeros no desistiéramos y termináramos la carrera, y finalmente cuando nos graduamos ya ese tema legal estaba resuelto, pues. Hice un trabajo de investigación con Julio César Sánchez en el pregrado. Él le sirvió ese trabajo en ese momento le está haciendo la tesis doctoral en España, se llamaba Normativa, Responsabilidad de Funciones de la Interventoría en Colombia. Fue un trabajo muy bonito, pero a diferencia de mis otros compañeros que habían hecho práctica empresarial, yo hice trabajo de investigación. Entonces cuando me gradué, pues no encontré pues tampoco trabajo fácil, porque no tenía como esa experiencia. Sin embargo, uno de los profes, William Torres Guerra, me dio la oportunidad pues como en la empresa de él de interventoría, como año y medio, pero ya cuando tuve la oportunidad y esa experiencia me ayudó pues como a entrar a una empresa de construcción que es Muros y Techos. Ahí fui residente de estructura y urbanismo, me especialicé en el tema de concreto lanzado, yo era pues como el máximo de concretos allá en esa empresa de construcción, y por mi conocimiento en concreto me jalaron otra empresa de construcción en Colombia que se llama SP Ingenieros para trabajar en el sector de hidrocarburos en Meta, en Campos Rubiales, cuando era el operador del campo petrolero más grande de Colombia, que es Campo Quifa, Campos Rubiales. 3 años allá metido en la selva, y aquí como que fue como que me empezó como a cambiar al puesto que tengo actualmente, porque entonces cuando llegué allá me enfrentaba a 10 proyectos en simultáneo, y cada proyecto había que hacerle acta de pago, cada proyecto tenía unos planos, cada proyecto tenía un interventor. Eso era una locura, porque uno tenía como la mente en 10 partes distintas. Cada frente era 30 minutos, 45 minutos en camioneta de un lugar a otro, desplazándose de un campo petrolero a otro. Y yo siempre fui muy tecnológico. En el 2011 salió el iPad y yo en el 2012 ya lo tenía. Entonces yo empecé como a buscar aplicativos que me sirvieran para organizar los planos, y encontré un software que me ayudó mucho que se llama PlanGrid. Desde este software empecé como a tener todo centralizado, todos los planos organizados por proyecto, registro fotográfico, todas las tareas las tenía muy organizadas, y eso me marcó la pauta, porque yo en esa época ya estaba escuchando las noticias en Medellín de los edificios enfermos, de toda la problemática que ocurría
en Colombia con Space y otros proyectos fundamentales que pasaron aquí pues, en nuestra ciudad y en Colombia. Y cuando regreso a Muros y Techos en 2015, yo tengo como una propuesta para que la documentación de calidad la hagamos de manera digital, ¿cierto? Y como todo, uno le dicen que no, que no, que ya aquí tenemos otro programa mejor, que no sé qué. Entonces, por cuenta mía, empecé, cuando estábamos haciendo el centro comercial La Central en Buenos Aires, de cuenta mía empecé a hacer toda la trazabilidad de ese proyecto, las pilas, los anclajes, el movimiento de tierras. 2 años después le mostré el producto a Luis Fernando Zapata, que usted cómo había hecho eso, pues porque eso era la trazabilidad, el detalle, fecha, hora, todos los planos y las fotos indexadas y conectadas con hiperenlaces a los planos de manera digital. O sea, había construido planos as-built de la nada porque yo permanecía todo el tiempo en campo, pero la trazabilidad de la ejecución la hice digital y me ahorré estar sentado en un escritorio, ¿cierto? Eso me permitió pues, irme para Estados Unidos, a San Francisco, me certifiqué en ese software de PlanGrid. Después Autodesk compró a PlanGrid y con esa arquitectura construyó lo que hoy conocemos como Autodesk Construction Cloud. Nosotros fuimos la primera empresa en Colombia en tener ese software y probarlo a nivel Latinoamérica. Entonces ya tenemos pues, 3 años de experiencia con esa plataforma. En 2019 quedé en la publicación del Fori Under Fori Campeones de Construcción 2019, como en esos promesas como de la construcción menores de 40 años. Fue también muy meritorio porque no había, sino como creo que dos personas éramos de nacionalidad colombiana, del resto eran del resto de países del mundo. En esa época también ganamos el premio Innovación en Camacol, el premio Excelencia BIM. Entonces ya desde ese momento pues ya me convertí pues como en el líder de innovación y transformación digital en Muros y Techos. Y uno de los retos pues que nos ponen a nosotros pues como los líderes, venga, tenemos 2 retos grandes: la complejidad a lo que nos enfrentamos como profesionales y los procesos de los profesionales en campo, y eliminar reprocesos. Y en eso estamos porque ya estamos como adelantados como en usos BIM para gestión de obra, casi que nos permita desde el sitio de campo llevar el corte, el avance, la trazabilidad del pago sin estar sentado en el escritorio. Ya lo digitalizamos. Excelente, muy bien. Y usted sí no tiene que hacer la pregunta. Felipe, hay que rescatar, esta mañana los estudiantes se preocupan mucho y en el proceso de armonización curricular que estamos haciendo hay una preocupación como pero venga, en el currículo hay que meter y yo considero que las bases de nuestro proceso de formación son muy sólidas. Y con esas bases, miren 4 caminos totalmente divergentes que se han podido desarrollar con la misma base epistemológica. Entonces yo creo que hay que seguir fortaleciendo esas bases de la formación del constructor y el camino que cada uno coja, pues tendrá que ver con su proyección personal, con sus gustos, con el ADN, porque no todos nacimos para alquilarnos, ¿cierto? O sea, cada uno traza su ruta, pero gracias a esa gran formación en proyectos y en metodologías que tenemos los constructores, creo que ustedes han podido ser exitosos en sus campos. Bueno, pasemos ya a la última parte, que es el conversatorio. Para el conversatorio pues se proponen 3 preguntas, entonces empecemos con la primera. ¿Qué aportes ha hecho la facultad en estos 70 años desde la perspectiva de ustedes? ¿Cuáles creen que han sido los aportes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede de Medellín para nuestra sociedad? Les propongo entonces que lo hagamos al revés y así vamos teniendo las dinámicas.
Es una pregunta muy interesante porque yo creo que nosotros como arquitectos constructores sí marcamos un camino y digamos que por lo menos a nivel regional somos muy bien reconocidos y disfrutamos de muy buena reputación. No es sino escuchar, por ejemplo, las noticias de otro investigador acá de la Universidad de Bedoya, que sacó el cono de Bedoya, una manera como de sacar el método de asentamiento y incluso el tamaño de las probetas mucho más pequeño, para que uno se dé cuenta que son transformaciones que son a nivel mundial, porque eso también puede cambiar y optimizar los procesos de toma de muestreo, eliminación de residuos de construcción, porque esos cilindros generan residuos ¿cierto? Entonces todo eso pues cada uno de los profesionales egresados de esta facultad yo creo que se destaca, somos muy poquitos, pero uno cuando hace este tipo de encuentros y escucha las carreras de todos, realmente uno ve que somos personas pues todos como muy destacados. Tuve la fortuna el año pasado que me invitaron a una cátedra para la maestría de construcción y también pues escuché como todos los trabajos de investigación de los compañeros de la maestría y uno queda pues muy gratamente sorprendido y gratificante como el camino investigativo y desarrollo de la facultad en el tiempo. Muchas gracias. Y esperamos que a las 4 de la tarde que termine clase el profesor Bedoya nos acompañe un ratico acá. Muy bien. Profesor Andrés Felipe. Listo. Profe, ¿cómo es la pregunta? En los 70 años de la facultad, desde tu perspectiva, ¿qué aportes crees que ha hecho la facultad a la sociedad? Profe, no, aportes mucho. Es solo mirar, por ejemplo, en el último Expo Camacol. Uno iba y recorría y ya fuera Expo Camacol más orientado a la parte comercial. Y podíamos ver que sean proveedores de distintos productos, habían estudiantes y egresados de acá, de la Facultad de Arquitectura. También hemos visto que han habido egresados en partes de la investigación muy amplios, desde que investigan el hábitat, el estudio, el entorno construido, la parte de materiales, también tenemos computacionales. Digamos que el aporte es tanto desde el desarrollo en la parte comercial, en la parte empresarial y también a nivel investigativo. Muchas gracias. Bueno, acá estoy como cuestionándome con esa pregunta, ¿cuál es el aporte? Y yo creo que el aporte más grande es crear como seres humanos. Y yo digo seres humanos porque hoy la red o lo que me ha permitido crecer mi compañía son los mismos compañeros, ¿cierto? Y yo entonces estoy pensando como en eso, es que son los compañeros los que vienen de la facultad, los que me han ayudado a crecer en la compañía. Y algo muy curioso, que era lo que decías ahorita, que estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de reto, es que yo tengo una compañía de ingeniería, pero los diseñadores son arquitectos y constructores. Entonces es curioso y son exageradamente buenos en operar una cantidad de software que son de ingenieros y las soluciones que dan son de ingeniería, pero son arquitectos constructores. Entonces eso muestra una capacidad muy grande de adaptabilidad, ¿cierto? Y aparte pues como esa adaptabilidad en la parte profesional, yo digo es hoy poder contar con ellos. Yo que estoy en esa parte, o sea, no sé si comercial o en la construcción de un network que es importante para la compañía, yo creo que el 70% son los mismos compañeros que yo tengo de acá de la carrera. Bueno, yo tengo un problema o un defecto muy grande y es todo verlo desde una perspectiva histórica. Primero tenemos que decir que tenemos 70 años de facultad, pero más años en términos de la arquitectura, desde que se creó la carrera de arquitectura y no la facultad de arquitectura. Y esa imagen a mí me tocó en la decanatura de Edgar Arroyo hacer una exposición en homenaje a Pedro Nel Gómez
por los 60 años. Pero yo ya estoy preocupado porque veo que soy el de la vieja guardia aquí, soy el más antiguo, yo soy el del siglo pasado, ustedes son de este siglo XXI, yo soy del siglo pasado, entonces ya hablo es en términos de esa perspectiva. Entonces cuando se hizo esa exposición en homenaje a Pedro Nel Gómez, yo reivindico desde siempre la imagen de Pedro Nel Gómez, pero sobre todo la integralidad de Pedro Nel Gómez. Ingeniero, constructor, arquitecto, paisajista, escultor, pintor, acuarelista, muralista, es decir, es un polímata, ¿no es cierto?, y un humanista integral. Y ese es el primer elemento que hay que rescatar de la facultad de proyección a la sociedad, la integralidad. Y es una integralidad que no se puede perder, es fundamental. Y esa integralidad va de la mano de algo que es también fundamental. Estamos en una universidad pública. Y me perdonan los que han trabajado con universidades privadas. Hay algunos que le molesta cuando yo digo eso. Es que hay una diferencia fundamental entre la universidad pública y la universidad privada. Johnny lo acaba de decir. Ese ser humano ético que se hace más que desde la competencia, esa hermandad de la universidad pública es fundamental, porque a veces la universidad privada lo vuelve un elemento competitivo, enormemente competitivo, casi canibalesco en ese mercado. Y aquí también me critican porque yo satanizo el mercado. No, yo no satanizo el mercado. Yo satanizo es la manera en que el mercado se vuelve caníbal y piensa en sí mismo, mientras la eticidad de la universidad pública le da ese plus al empresario que tenga una visión empresarial diferenciada y no tan caníbal. Entonces, la universidad ha aportado una ética pública y un aporte crítico a la sociedad para construirla. A mucha gente no le gustan las posiciones críticas de la universidad pública, pero es necesario. Miren que aquí acabo de descubrir que los paros producen 15 días de paro y el hombre produjo en esos 15 días de paro. Dicen que los paros no producen, hasta en ese caso producen. Pero son 70 años donde si uno mira los diferentes aportes de las diferentes generaciones, son fundamentales para la sociedad. Yo me pongo a ver trabajos y trabajos que les ha entregado la Facultad de Arquitectura a la sociedad, no solo proyectos puntuales. Podemos sacar en rigor, digamos, quienes se ganaron el concurso de Parques del Río, egresados de la Universidad Nacional. Quienes se ganaron el parque de la memoria, inflexión, unos jóvenes podemos decir así. Pero lo que más ha contribuido a la sociedad es en términos de política pública, por ejemplo, no solo en proyectos puntuales. Mucho de lo que se ha configurado en política pública ha salido es de la Universidad Nacional. Entonces hay un enorme aporte que a veces se invisibiliza porque mucha gente está preocupada más por los proyectos de las revistas de moda o de los premios de moda y a veces no se ve ese otro lado. Ahora menciono el tema, por ejemplo, de estar en términos del hábitat, de esos entornos marginales, etc. Eso ha sido un aporte permanente de la Universidad Nacional, no ahora con el tema de última moda de responsabilidad social empresarial o esas cosas, sino que realmente la universidad ha estado comprometido con la diversidad, la complejidad. No es gratuito que hoy estemos en Puerto Leticia, en la Amazonía, con una primera cohorte de estudiantes de arquitectura en Puerto Leticia, mostrando esa presencia de una facultad en un entorno nacional diverso, etc. Cuando se hace el mapa de estudiantes de la Nacional de Medellín
Y si hacemos el mapa de los egresados de la Nacional de Medellín, vemos la diversidad social, cultural, regional de su procedencia, incluso su vuelta a sus entornos de origen o sus entornos regionales, donde ese aporte se multiplica aún más. Entonces yo creo que falta mucho por cuantificar y por valorar, más allá de proyectos puntuales, más allá de industrias puntuales, de la transformación de una forma de pensar, concebir la sociedad, el territorio en Colombia, que los egresados de la Facultad de Arquitectura en 70 y más años han aportado al país. Muchas gracias. Yo quisiera, hablando como egresado, que también soy egresado, resaltar dos elementos. Yo soy también del siglo pasado, finalizando el siglo pasado, pero también del mismo. Lo primero es que hay un gran número de egresados, tanto de arquitectura como de construcción, que ejercen su rol como funcionarios públicos en las oficinas de planeación de los municipios y de obras públicas. Y eso tiene un impacto grandísimo porque nosotros en nuestro ADN tenemos esa sensibilidad social. Y en esos cargos tan importantes de la función pública es donde esa función social se irradia con un altísimo impacto. Entonces quería resaltar eso primero. Y lo segundo es que yo recuerdo por allá en la década del 90 que los egresados de mostrar de esta facultad eran arquitectos y eran artistas. Un nanoforero, los maestros artistas de acá, que hay varios, Zapata, ¿cierto? O sea, eran de mostrar, pero uno, no tanto demostrar, sino que sabíamos nosotros que había un Fernando Salinas, que fue empresario y líder en todo el tema hidrosanitario en la región y en el país, pero eran unas muestras muy pequeñas. Hoy creo que es muy grato para la facultad esa cosecha que se está dando de los egresados de construcción en muchísimos campos, con altísima relevancia en el tema tecnológico, en el impacto social, en el impacto académico, y creo que la facultad está empezando ya a equiparar desde los egresados de construcción con esos egresados de mostrar, ¿cierto? Y pues decías un caso como el de Mauricio Bedoya. Lo que ha hecho Mauricio Bedoya fue compañero mío de carrera, y lo que ha hecho Mauricio tiene un impacto desde todos los puntos de vista, o sea, hasta en el tema de género. O sea, hablaste ahora de la reducción de los desperdicios de construcción, pues porque ya son menos cantidades, pero ya al tener el cono Bedoya reduce en cantidad y en tamaño y en peso el ejercicio de esos ensayos que hay que hacer de manejabilidad de las mezclas en los frentes de obra. Entonces eso tiene impactos que cada vez cuando en estos días se hablaba en una conferencia sobre ese impacto en el género, yo llegué y decía, pues claro, total. Y son cosas que estamos generando pues desde el programa. Entonces quería resaltar esos dos puntos, qué pena, yo sé que ustedes son los protagonistas. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué podría mejorar la facultad? Desde el entendimiento de los valores y aportes construidos por la misma, es posible identificar también los elementos y aspectos que se pueden mejorar de cara a los retos futuros de las disciplinas, pues en este caso de la construcción, así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y yo le metería la tercera variable ahí, enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿cierto? Profesor, empezamos, sí, hagámoslo. Mauro, vamos a ver si soy capaz de responder esa pregunta tan larga. Pero No, ¿qué podemos mejorar? sí, pero yo me hago otra pregunta y viene como ahorita con lo que hablaba lo que el profesor Mario González y lo que acaba de decir Luis. Cuando uno tiene empresa es muy claro identificar de dónde viene cada profesional.
es súper fácil identificar. Este viene de una universidad pública, este de una universidad privada. Y seguramente puede ser por los valores, por una cantidad, pues los perfiles son diferentes. Y no voy a decir que uno es mejor que otro. ¿Ya? Hay que tener un equilibrio en ambos, ¿cierto? Porque no es llegar a la manera, como dice Luis, que es canalizar el mercado o la profesión, pero yo creo que uno sí necesita ese empuje en una compañía, ¿cierto? O sea, sí es claro que las empresas las hacen las personas, yo creo que sí tiene que haber ese mix, ¿cierto? Y voy a hacer de pronto una crítica, o sea, la pregunta, la respuesta a la segunda pregunta, que ¿qué necesita la carrera? Y yo creo que nosotros somos muy románticos en la parte pública y eso está muy bien, pero nos tenemos que empezar a relacionar con la realidad que enfrentamos, porque si nosotros hoy miramos cuántos trabajamos para el sector público, o si hacemos un mapeo de cuántos estudiantes de la Universidad Nacional salen cada año y se quedan trabajando en el sector público, son muy pocos. O sea, todos salimos a buscar el sector privado, sea para ser empleado, sea para ser investigador, o sea para ser empresario. Siempre estamos dependiendo del sector público, ¿cierto? Del sector privado. Nosotros no estamos preparados para eso, y yo lo acabo de decir, la fortaleza más grande que yo tengo es el network que tengo, pero el network de personas que son educadas del sector público, ¿cierto? Pues yo no tengo amigos de universidades privadas. Hay una diferencia muy grande hoy en un crecimiento como empresario, sí la hay, ¿cierto? Entonces, si yo me comparo con un empresario que tengo un network de universidades privadas versus lo que yo logro hacer, sí hay diferencia. Ya, porque uno, o como profesional, sea o sea, perteneciendo a una compañía o queriendo ser empresario, uno siempre va a contar con los compañeros que tiene. Es que ¿dónde más va a buscar uno? A no ser de que cuente con la universidad. Esas son las dos opciones que uno tiene: o el voz a voz de los compañeros con el que me la pase en la universidad, o la facultad como me ayuda a conseguir empleo. Y Felipe lo dijo, salí de la universidad, no tomé la decisión que todos toman, sino que yo elegí una tesis y por eso me demoré en conseguir trabajo, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, la universidad tiene que tener un impacto, un relacionamiento diferente, porque no podemos seguir siendo tan románticos, y es como nosotros durante la carrera interactuamos con otros compañeros de la EAFIN. En el momento que uno ya se gradúa, ya no va a tener los 30, 40, 50 compañeros de la universidad para conseguir trabajo o hacer Es que ahorita Andrés también lo dijo, o sea, nosotros llegamos a hacer trabajos de investigación con las uñas, mientras que otros llegaban con un montón de fondeo. Yo puedo apostar que si nosotros tenemos esas conversaciones con estudiantes de una universidad o que privada, no la tienen reclara donde hay que buscar recursos, la tienen reclara. Entonces yo creo que esos relacionamientos con el sector privado, sin perder lo que acaba de exponer que Luis, que yo también lo resalto, es que tiene que haber un equilibrio, pero desde muy temprano, no esperar a que seamos profesionales o a que seamos empresarios para empezar a tocar el sector privado. Entonces es como un balance ahora. Ahí tiene que haber un balance. No sé si respondí la pregunta. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo siempre he sido más de la parte teórica y la parte dura. Listo, desde esa parte, a mí lo que me enseñaron me parecía bien. Pero yo siempre he sido más del criterio de que uno en la universidad no viene a que le enseñen, sino que uno viene a aprender. Entonces, el desempeño que vayamos a tener va a ser producto de lo que nosotros mismos hagamos. Digamos que uno, de manera generalizada, lo que yo miré y observé de mis compañeros, decían que en la carrera de construcción nos contaban mucho de lo que era construir, mas no nos llevaban a construir como tal. Ese era uno de los más grandes retos que había. Entonces, digamos, por ejemplo, yo les enseño a diseñar un mortero, pero no los puedo llevar a que miren cómo se ejecuta un mortero. No puedo mirar a que si esas dosificaciones teóricas que yo les enseño, si se están utilizando en obra o en escala, cuáles son las nuevas tecnologías que se están haciendo. Entonces, digamos que esa es como una de las principales
falencias que debemos de mejorar. Debemos de enseñarles menos y contarles menos cómo se hacen las cosas y llevarlos más al medio para que miren cómo en realidad se hacen. Digamos que otra parte que decían mucho era la parte del emprendimiento, pero yo creo que para emprender uno debe nacer con eso. Yo he tratado de emprender 3 veces y 3 veces se me han ido los 3 emprendimientos al piso. Desde porque no sabía contabilidad y me multaron, o porque mi pasión es estar en un laboratorio leyendo artículos, programando, haciendo ecuaciones. Entonces digamos que yo pienso que más los resultados van a ser nuestros propios de nuestras acciones. Por ejemplo, yo en una investigación, si yo necesito algo, estoy a un correo de cualquier investigador en el mundo y seguramente la parte académica me van a responder. Pero digamos que en un tema tributario de un emprendimiento, yo voy a estar más limitado y si no me gusta esa parte, no voy a lograr un buen emprendimiento. Entonces, como pasar más o formarnos más en esas partes, de no quedarnos tan en la parte dura, en la parte teórica, sino que mirar más y aterrizar la realidad. Pero igual, va a ser lo que usted respire, lo que usted le apasione. A mí me apasiona es ir a mirar una ecuación y mirar a partir de esa ecuación o de ese método cómo lo puedo optimizar. Por ejemplo, yo estaba en un proyecto mirando cómo podía optimizar las mezclas de concreto a partir de los materiales que tenía y que podía elegir. Yo estaba contento porque yo decía, a partir de ese proyecto yo podía mitigar los gases de efecto invernadero en un 15%, desde la parte ambiental, pero eso también disminuye el cemento en un 10%, la misma mezcla. Si nosotros nos ponemos a mirar cuánto es la producción anual de concreto premezclado en Colombia, ¿ustedes qué piensan? Es gigante. Listo, es alrededor de unos 10 millones de metros cúbicos de concreto. Si usted esos 10 millones de metros cúbicos de concreto le disminuye alrededor de 3, 4 dólares por metro cúbico, ¿cuánto monetariamente significa? Listo, sería alrededor de 40, 50 millones de dólares en todo Colombia. Eso sería un capital grande y una oportunidad de negocio. Pero es que a mí lo que me mueve y me apasiona era la investigación, la ecuación y optimizarlo, no entrar a emprender en esa parte. Entonces digamos que si bien tenemos falencias, tenemos una muy buena formación. Y yo soy de la teoría de que usted va a lograr lo que usted busque y lo que usted lo mueve. Entonces en ese orden de ideas podemos tener que mejorar, pero tampoco digo que estemos mal, vamos a estar bien. Desde la facultad tenemos retos y tenemos unas fortalezas. Enfoquémoslo desde los retos. Colombia tiene un déficit de 3 millones de unidades de vivienda. Hay un déficit gigantesco para conseguir mano de obra para los proyectos de construcción. Es que nosotros mismos, nuestros proyectos en el oriente toca coger mano de obra de Medellín en buses para que nos construyan allá. Miren la complejidad en la que estamos y en el momento de la economía en que está el sector de la construcción hoy. Cuando estemos en un pico muy favorable, nos vamos a pelear hasta por el último mampostero, que es de las profesiones más escasas que hoy por hoy se consiguen, y que el promedio del trabajador de construcción oscila promedio de los 50, 55 años. Entonces miren el problema que tenemos, y las nuevas generaciones no quieren construcción, ¿cierto? Es un principal reto. Digamos que cómo puede uno marcar ese balance, digamos que desde Muros y Techos, y eso lo aprendí mucho de mi jefe, de Jorge Gómez, que él era el director administrativo de Muros y Techos, pero ya se jubiló. Él dejó un legado y él puso un granito para el sector, que fue los centros de destreza de construcción. Y no sé si ustedes conocen los centros de destreza. Los centros de destreza es empezar a reorientar la consecución de mano de obra, pero desde el enfoque de la habilidad y del talento innato de las personas. O sea, que uno primero pasa a las personas por unas pruebas, si tienes pruebas, habilidades finas, habilidades gruesas, habilidades psicomotoras, habilidades cognitivas, y conociendo el para qué soy bueno, yo le digo, venga, usted es bueno para eso, yo lo puedo poner como una actividad de mampostero, amarre de hierro, para encofrado, usted tiene potencial para ser un oficial eléctrico,
para ser un operador de maquinaria de OCAD por sus habilidades psicoespaciales, ¿cierto? Pero es un enfoque muy distinto y una ampliabilidad inmediata, porque digamos que tus horas de capacitación las vas a dar a ese espectro de esa persona que tiene ya como las capacidades, ¿cierto? Desde el punto de vista de fortalezas, la facultad, y eso pues yo lo he destacado mucho, nosotros acá teníamos compañeros de arquitectura, compañeros de ingeniería civil de la misma universidad, de otras disciplinas, entonces teníamos como, no tanto como la especialidad en construcción, pero tenemos una amplitud muy grande en conocimientos complementarios, que para mí esa fue como una de las fortalezas más bacanas que uno cuando sale al campo laboral ya tiene, porque uno se va a enfrentar a la realidad en escenarios multidisciplinarios. Y hoy por hoy que estoy haciendo mi maestría en UPB de Gestión Estratégica de la Información y Conocimiento, uno sí, digamos que sigue recogiendo todas esas fortalezas que aprendió aquí en la Universidad Nacional desde ese ámbito de la amplitud. Bueno, uno tiene que pensar en las tres funciones misionales de la universidad: la investigación, la academia y la extensión. Los retos futuros de la facultad dentro de esa función misional nos plantea un equilibrio en esas funciones misionales. Y eso es cómo mantener ese equilibrio es complejo, porque hay algunos que le están pidiendo a la universidad, a la facultad, más emprendimiento hacia lo privado, pero otros están pidiendo más extensión hacia los vulnerables y hacia las condiciones de inequidad, de pobreza, de marginalidad. Pero hay otro elemento que incluso no le gusta al Estado ni a los sucesivos gobiernos, que es investigar. Sociedades que no investigan van aumentando el proceso de atraso, no solo tecnológico, sino económico, porque son sociedades que se empobrecen aún más, mientras las sociedades que investigan y que están en punta en ese proceso investigativo son los que logran un aumento de capital y por lo cual reflejarse en el proceso de mejoramiento de la sociedad. Entonces nosotros tenemos ese reto en esos tres lados. Cuando yo escucho a Andrés, me acuerdo porque alguna vez decía un presidente que investiguen los otros, que nosotros copiamos o les compramos la tecnología, y no hay investigación básica. Estaban investigando cómo disminuir la pérdida de transmisión de cargas eléctricas en el sistema energético, que se pierde un porcentaje altísimo de la mera transmisión, para buscar otros materiales eficientes que bajaran la pérdida en la conducción. Entonces se necesitaba física teórica. Y entonces decía, esos físicos teóricos, ¿para qué? ¿Para qué gastar plata en físicos teóricos si no tienen una patente inmediata? Esa investigación, hay personas que las culpabilizan. Uy, hermano, usted no tiene resultados prácticos, pragmáticos, inmediatos. Yo decía, pobre Einstein, averiguando la teoría de la relatividad, ahora aplicada hasta para el celular, porque si la teoría de la relatividad no habría en los celulares, pobre Einstein, donde llegara a una universidad colombiana. ¿Para qué esa fórmula? Eso no sirve para nada. Lo echan inmediatamente porque no tiene puntos allá en el sistema NERMES, no dio. Entonces, el tema de la investigación básica es fundamental. El tema de la extensión y de la participación de los procesos sociales es fundamental. El tema de la academia y hacia el emprendimiento es necesario. Entonces, hay que mantener ese equilibrio. Pero esos tres elementos que yo estoy señalando, que son los retos, están dentro de dos elementos que son fundamentales y que son ineludibles,
y que tiene que ver primero con el cambio climático y los efectos locales del cambio climático. No podemos seguir construyendo Oriente sin los impactos locales de lo que está ocurriendo con el problema de agua, con el problema de escorrentías, etcétera, etcétera, y el impacto sobre el paisaje del Oriente, como ocurre con la Urrá o como va a ocurrir con el Valle de San Nicolás, de San Jerónimo y demás, la ciudad de los 3 pisos. Entonces, eso en el contexto del cambio, pero otro es en el contexto de la sociedad algorítmica, la sociedad de la inteligencia artificial y sobre todo en ese proceso, ¿qué va a hacer la arquitectura con la inteligencia artificial? La arquitectura, el proyecto, como Frank Gehry, se lo vamos a entregar a un computador para que simplemente resuelva paraboloides, hiperbólicos y todo lo demás, y todo una cosa así, y me calcule, y ya en los programas y el software te maneja todo. Es la pregunta por el algoritmo, esa sociedad algorítmica, ¿qué va a hacer una facultad en términos de eso? Es más, los artistas simplemente entréguenle un algoritmo y que haga las obras. Esos 3 elementos, en el contexto del cambio climático y de la sociedad algorítmica y la inteligencia artificial. Bueno, mi querido compañero, profesor Luis Fernando González, usted respondió la tercera pregunta. Eso muestra lo adelantados que ustedes están en esta sociedad y me parece muy bien. Entonces, sigamos. Yo creo que sigamos con el resto de panelistas. ¿En qué retos de futuro puede intervenir la facultad? El profesor ya creo que abrió una compuerta muy amplia. De acuerdo, ¿no? Y de hecho estoy viendo una materia de ética organizacional y ética en la red, en simultáneo en UPB. Y cogimos un trabajo sobre las implicaciones del trabajo en la era de la inteligencia artificial. Y uno tiene que aprender a mirar que es que la inteligencia artificial es una herramienta, así como es un lápiz. Yo con un lápiz puedo hacer una poesía, pero puede ir una persona con el lápiz con la punta, ¿cierto? Lo mismo, la inteligencia artificial es una herramienta que puede tener un uso positivo, si lo ve el uso que es, o una persona malintencionada hacer un uso indebido con ella, ¿cierto? La perspectiva es darle como el uso ético a esas herramientas. Yo lo digo que es lo que buscamos es que la tecnología tenemos que abrazarla. Entonces siempre tenemos que ver el lado positivo, porque lo que nos va a permitir es que nos volvamos como ese centauro digital, como lo menciona Carlos Rebate en su libro El Antídoto. Uno tiene que aprender es como, venga, las tareas repetitivas, todas esas cosas que como ser humano lo que tenemos que despertar es la humanidad, la creatividad, cuestionarnos el problema, el sentir, que es muy propio humano, ¿cierto? Entonces más como eso. Miren que por ejemplo las sociedades como Japón, ellos ven la tecnología y los robots como amigos. Yo creo que es más como un mito que en Occidente tenemos con el tema de la tecnología, porque realmente puede ser algo como muy transformador y valioso dependiendo del enfoque que le demos, ¿cierto? Y lo que mencionó Luis Fernando, ya hay, lo que él mencionó es cierto, ya hay plataformas como Swap en Israel que vos te diseña miedoso el proyecto con los planos, el modelo 3D. Entonces donde dice, venga, el ser humano y el arquitecto ahí, ¿qué haces? Y ya hay plataformas con algoritmos que te hacen todo. Firma, porque en la curaduría piden la firma. No es sino la firma, pero eso es una cosa miedosa. Entonces son cosas que tenemos que aprender a cuestionarnos, porque desde el punto de vista de nosotros como construcción y hábitat, uno también tiene que buscar en espacios que fomente la salud de las personas, la creatividad, el bienestar. Son un tipo de variables que una máquina no evalúa. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué retos de futuro puede intervenir la facultad? No, en retos en casi todos. Si partimos desde la industria de la construcción, somos de los que más contaminamos, somos de los que más empleo generamos, somos los que más escombros vamos a generar, movemos la economía,
¿Cuál es el sueño de toda familia colombiana? Tener su propia vivienda. Entonces, digamos que podemos aportar en múltiples áreas, desde los materiales y desde la computación, que es en lo que yo me he movido. Hay un potencial enorme, desde disminuir emisiones de CO2, hacer procesos más eficientes y disminuir costos. Y desde la parte de la inteligencia artificial, cuando estaba haciendo mi tesis, digamos que hubo algo que me puso muy triste, que me tocó utilizar data de países extranjeros, porque no había data colombiana construida. Y las empresas no querían compartir la data de ellos. En el momento que logremos hacer la sinergia como academia con la empresa privada y empecemos a construir y a explotar los datos, digamos que el futuro y el límite es inimaginable, porque los nuevos modelos de inteligencia artificial los podemos entrenar para hacer diseños, para obtener nuevos materiales, podemos pronosticar sobre costos, sobre tiempos, podemos aprender de todo lo malo que hemos hecho para hacer cosas nuevas. Pero esos algoritmos no van a aprender solos, y si los alimentamos con basura y si los alimentamos con datos extranjeros, nunca se van a acomodar a la realidad que tenemos. Entonces tenemos mucho que aportar hacia el futuro, ¿no? Va a depender de lo que hagamos y a dónde apuntemos. Bueno, en el caso mío les quiero dar un ejemplo de cómo la tecnología ha impactado positivamente la compañía. Como decía Felipe, todo el tema de inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta, y cómo nosotros de una manera orgánica hemos crecido y nos hemos adaptado a ella. Y lo que decía es cómo la universidad puede apoyar ese futuro y el impacto que generan las personas. Entonces yo les contaba que hace 2 años nosotros nos hemos expandido al Caribe. El Caribe no habla en español, solamente inglés. El reto está cuando yo miro al interior de la compañía y el único que habla inglés soy yo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para expandirnos y cómo seguimos, digamos que colonizando esas islas donde uno de los impactos que genera, y yo creo que son de las cosas más lindas que nosotros hemos resaltado cuando empezamos a enviar gente al Caribe, es que muchas de las personas que nosotros hemos enviado ni siquiera conocían el mar, muchos de ellos nunca habían montado en avión. Cuando llegamos allá y yo tuve la oportunidad de ponerme a hablar con cada uno de ellos, empieza uno a dimensionar el impacto que tiene esto, ¿cierto? Entonces, cuando una herramienta nos facilita la comunicación con muchos clientes, que eso nos han pasado todas las anécdotas, porque claro, como nos apoyamos con un ChatGPT, entonces muchos ingenieros empiezan a compartir todo su conocimiento a través de esa herramienta. Entonces, claro, como ve que la conversación fluye, un día llegó un ingeniero, el otro le dijo, ay, qué pereza seguir compartiendo correos, voy a llamar. Y llame 20 llamadas haciéndole al ingeniero o al arquitecto constructor, que es uno de los diseñadores. Entonces me llama y me dice, Johnny, ¿cierto que Juan David no habla inglés? Y yo, por ChatGPT todo lo que quiera, por ChatGPT todo lo que quiera, pero no lo llame. Entonces era muerte de la risa y me decía, no importa, yo te sigo comunicándome con él a través del ChatGPT. Entonces, cuando la pregunta es qué impacto puede generar la universidad hacia futuro, es cómo nosotros nos vamos preparando hacia ese futuro, porque orgánicamente ya lo necesitamos. Y como decía, pues sí, hay que saber usar y usarlo bien. Y yo soy como, este caso que les expongo es un buen uso y que se ha tenido y que se ha venido usando. Hoy yo miro al interior de la compañía y ya todos hablan inglés, o sea, ya saben hablar esa herramienta, entonces empiezan a escalar otras relaciones y otros aprendizajes donde ya hoy todos dicen, ¿y por qué no aprendemos mejor inglés en vez de estar usando la herramienta? Entonces es una manera muy orgánica de crecer y ir cambiando el chip. Yo me pongo a pensar, donde hace 2 años yo hubiera llegado acá a la compañía con un cuento de yo quiero que todos aprendan inglés, yo creo que no hubiera funcionado. Hoy la necesidad parte de ello, ¿cierto? Y como se lo manifestaba anteriormente, yo creo que nosotros tenemos mucho talento y afuera somos muy buenos profesionalmente. Y cada vez nosotros
estamos siendo llamados a impactar unos proyectos por fuera. Estos días se escuchaba que con concreto el 30% del EBITDA de ellos lo hicieron con unos proyectos en Estados Unidos. Nosotros ya sabemos que creo que el 70-80% de ventas de Argos es en Estados Unidos. Y ahorita con todo lo que está pasando y la transformación que está teniendo la sociedad, la ciudad, en que vienen no solamente personas a ser turistas, sino también empresarios a generar empleo y a estar acá, el tema del idioma y estas herramientas empiezan a ser muy importantes. Estos días hablaba con otra amiga y me decía que ella trabaja para una empresa en Estados Unidos y la veía usando, o sea, la bata como si trabajara en un hospital. Yo, pero ¿por qué estás vestida así si trabajas para Estados Unidos? No, es que así nos piden trabajar y yo trabajo para una clínica, yo manejo todas las historias clínicas del hospital afuera. Eso cada vez en esta ciudad es más común de lo que nosotros creemos. Entonces, ese tema de outsourcing es súper importante y ya el mundo, que lo escuché estos días, a nosotros nos descubrió el mundo. Nosotros como Medellín nunca salimos a vendernos y creo que ya nos descubrieron y nos tenemos que preparar para atender esas oportunidades tan bonitas. Bueno, yo nunca, pues, voy a decir que no sea fundamental lo empresarial, Felipe y Johnny, pero voy a hacer retrofuturo. Estoy preparando una charla que tengo que dictar el lunes en el Banco de la República y estaba leyendo un periódico en 1971 y decía, en 15 años vamos a solucionar el déficit de vivienda Habitacional en Colombia. de 1971. El año en que yo nací, sí señor. Es decir, se suponía que debía haber terminado en 1986 y hoy se ha multiplicado tanto el déficit cuantitativo y cualitativo, y Andrés está diciendo lo aspiracional, el aumento poblacional, es decir, que hay un crecimiento exponencial del déficit habitacional. Entonces, la pregunta es, ¿reiteramos sobre lo mismo o buscamos las causalidades que nos conducen a esas problemáticas del crecimiento y que optimistamente pensábamos que se iban a terminar? ¿Cierto? Entonces, ahí esos retos nos implica a la universidad preguntarnos bajo qué mecanismos diferentes a los que están operando hoy del mercado se atiende el déficit habitacional con mejores condiciones habitacionales. Y le sumo a otra, muy bien el mercado, pero nos hemos preguntado por el país. Hubo una discusión hace años cuando decían, debe hablar otro idioma, primero tenía que hablar inglés, después otro idioma, pero cuando alguien iba a hablar en vera, no se le admitía, no se veía como idioma. Hoy se tomaron, o ayer se tomaron nuevamente Bogotá 4.000 en vera. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por hablar en vera? Y vamos y diseñamos aldeas, viviendas, sin hablar el idioma, sin entender el idioma. Ellos nos tienen que entender a nosotros. Y no hay ChatGPT para que el ingeniero hable en vera paisa. Esa es la pregunta por la diversidad cultural nuestra y el tema que yo hablaba de extensión. No estoy diciendo que no haya que haber lo empresarial, ni la expansión al Caribe, que es necesaria. Pero también hay que mirar frente al déficit, porque pensamos en el déficit habitacional urbano, pero no territorial. Y si los acuerdos de paz, hablamos de la inequidad, del abandono del campo, de la ruralidad, del índice de Gini perverso en la ruralidad, que es el 0,9, y que estamos preguntándonos para eso desde la universidad, y cómo nos acercamos a los 62 o 63 idiomas que existen en Colombia. Esa es una pregunta que también se debe hacer la universidad y la facultad. Vamos a estar en el Amazonas y tuve la fortuna de estar en un encuentro
de investigadores sobre ciudades amazónicas y tuvimos unas conferencias de antropólogos, doctores de origen indígena que nos hablaron desde ellos y de la visión de ese mundo, pero ellos se trasladaron de su mundo, ¿no es cierto?, al mundo nuestro para explicarnos, pero nosotros no nos trasladamos, no nos podíamos trasladar de nuestro mundo al mundo de ellos para entender. Y eso es un reto que tenemos como facultad, por eso estamos en una facultad allá, en el Amazonas, en un escenario transnacional, que ni siquiera es colombiano, transnacional, Perú, Brasil y Colombia. Son retos que también tenemos como expandirnos al Caribe. Muy bien. Antes de darle cierre a este punto, aquí estaba pensando mientras los escuchaba que el tema de género, ustedes dirán, no, esto no hay sino hombres. Resulta que habían 7 invitados egresados ilustres, 3 damas y 4 caballeros, y por esas coincidencias nefastas de la vida, esta mañana nos cancelaron las 3 egresadas invitadas. Entonces, el panel estaba, creo que muy equilibrado, 3-4, porque creo que ya desde hace algunas décadas en las aulas de las cortes de construcción hay una presencia, de hecho en los últimos años hasta es mayoritaria por parte de las mujeres, y no quería dejar pasar esa situación, pues porque no, o sea, nos vemos feos pues los 5 acá, ¿cierto?, solos, pero es por algo que se salió pues de nuestro control. Listo. Yo creo que felicitarnos todos y efectivamente no me equivoqué, o sea, la selección fue muy acertada, nos han dado unos elementos muy valiosos para la facultad en su cumpleaños número 70 y para los procesos de armonización curricular que estamos surtiendo. Yo quisiera que demos un aplauso pues a nuestros invitados. Y ya como última actividad, penúltima, perdón, ya lo último sería una foto que nos vamos a tomar en grupo. Hay un taller de postales sobre las trayectorias e intervención en el muro. Pues, el vicedecano, nos contó ahora un poco, ¿cierto? Entonces la idea es que les vamos a pasar estas postales para que ustedes plasmen ahí como sus impresiones y poderlas dejar en el muro. Y luego de eso, pues nos tomamos la foto y daríamos por terminado el encuentro. Dale. El contexto para cerrar entonces, al frente están viendo, también los invitamos a que, bueno, como decía el profesor Mario, conectar con la facultad, si tienen redes sociales que nos sigan. Estamos creando un directorio de egresados con el proyecto, con la unidad de egresados de la facultad, donde esperamos conectar egresados de muchas generaciones, tratando o planteando ahí como una información básica desde la fecha de egreso y las habilidades y los desempeños, pero también conectar. Hablaban ustedes ahorita de hacer red, queremos hacer red también con nuestros egresados. Posiblemente les va a llegar en tiempo reciente un pequeño Google Forms para que ustedes pues, también hagan el ejercicio y nos puedan conectar sus redes sociales para generar red entre, en este caso, el programa de construcción. En la pantalla están viendo, y quizás lo han ido viendo de fondo, una serie de videos que están en el canal de YouTube de la Facultad de Arquitectura que se llama Trayectorias. Ese es el concepto que ha atravesado pues, todo este ejercicio. Queremos, ahí está una postal, a esta postal ustedes mismos hoy nos van a hacer, queremos que nos dejen de manera libre un mensaje en el tiempo, ese mensaje que es esta postal que usaron estos egresados que fueron invitados y que hoy ustedes nos van a hacer y toda esta semana estamos construyendo, y finalizaríamos simplemente con que ustedes de manera simbólica
pues la pegan en el muro y ahí terminamos con ese mensaje y una foto. Todos estos insumos que quedan escritos, que han sido grabados, nosotros desde la Vicedecanatura Académica y con la unidad de autoevaluación, porque aquí está Melissa Bolaño, vamos a compilar todo un ejercicio de memoria que va a ser un material de trabajo para fortalecer los procesos de autoevaluación de los programas. Simplemente como un asunto contextual, en los procesos de acreditación institucional, los procesos de acreditación de alta calidad, es muy importante y cada vez va a ser más importante un factor que se llama ingreso a la universidad, permanencia, egreso y relacionamiento con los egresados. Desde las mismas directrices nacionales se empieza a entender que todo el sistema de educación es una educación para la vida y que debemos tender a ser un sistema y que debemos empezar a enlazar, ustedes mencionaron muchos y nos dieron muchas pistas de eso hoy, de cómo incluso la articulación universidad-empresa es importante y creo que el engranaje para fortalecer ese vector universidad-empresa son ustedes como egresados o cómo incluso hacer empresa potente con el mundo profesional y los egresados, entonces ahí están muy invitados. Entonces nada, hagan la postal con calma, mientras están haciendo la postal, ahorita tenemos un compartir acá para todos y bueno, muchas gracias a todos y a todos los asistentes. Muchas gracias.